Y estamos hablando con Alejandro Ursúa, economista de la Universidad Andrés Bello, por la colusión que está siendo acusados 6 navieras por justamente la Fiscalía Nacional Económica. Para que entiendan, son 6 empresas navieras que concentran más del 90% de las rutas marítimas donde se importan los vehículos. Y por lo tanto, esa colusión significaría que nosotros habríamos pagado más por los vehículos a través de las distribuidoras. Finalmente, ¿cuál es el daño para los clientes finales, todos nosotros? A ver, por lo general nosotros tenemos acá que la colusión no simplemente obedece al ponerse de acuerdo con los precios. De hecho, esta colusión es un poco más compleja. Van a ciertas, ¿no es cierto? No todo el mundo postula a ciertas licitaciones o van con precios más altos para quedar fuera. De alguna manera, que investiga la Fiscalía Nacional Económica es que de alguna manera tratan de mantener una cuota de mercado más o menos estable y administrando ellos los precios de este elemento. Lo complejo es que efectivamente cuando hablamos del mercado automotriz hablamos de vehículos, ¿no es cierto? Hablamos de costos de traslado por distancia y además estamos hablando que ocupan un volumen importante dentro del transporte. Por ende, cuando estamos hablando que somos prácticamente la estación terminal que tenemos que atravesar el mundo para llegar a Chile, estamos hablando que aproximadamente un costo hoy día de un vehículo, solamente por conceptos de flete hablamos de $1000. Hay que ver de ahí, ¿no es cierto?, que ese costo importante, obviamente, frente a una colusión que me lleva a... La colusión es cuando yo arbitrariamente hago inflo los precios para llegar a un costo más caro al consumidor. Obviamente nosotros nos estamos afectando, habría que verlo mucho más digregado con la gente, ¿no es cierto?, que hace la distribución del mundo automotriz, de cuál es el porcentaje, ¿no es cierto?, que conlleva este tema, pero obviamente sí nos afecta como consumidor final en un mercado también que es altamente sensible y que además es muy competitivo como el mercado automotriz en Chile. Chile además es uno de los países que tiene sobre 50 marcas automotrices, entonces hace que un mercado tan transparente, tan competitivo, obviamente este tipo de prácticas o de malas prácticas económicas también afecten fuertemente al mercado. Ahora, Alejandro, yendo al tema de la colusión, todos los años nos llevamos el descubrimiento de una denuncia que hace la Fiscalía Nacional Económica por colusión. Ya a esta altura es como una por año. Las farmacias que provocaron todo el escándalo que hemos conocido. Después la colusión de los pollos, que sigue su trámite. Ojo, no ha terminado todo eso, sino que ahora apelaron ellos a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que ratificar las multas, en fin. Pero una colusión que habría durado 15 años en la colusión de los pollos y cómo nos puede haber afectado a todos los que comprábamos pollo, porque son las empresas más grandes. Ahora está la colusión de las navieras a propósito de la importación de vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas se aprovechan del tema para tratar de manejar los precios cuando se supone que todos ellos creen en el libre mercado. A ver, yo creo que efectivamente el libre mercado tiene esta característica, ¿no es cierto?, que de alguna manera diferentes oferentes se entregan, ¿no es cierto?, y luchan por entregar una mejor condición o un mejor producto con determinados montos. Lamentablemente en Chile tenemos un tema que las sanciones para la gente que se colude son tan bajas que cuando yo hago el ejercicio del costo-beneficio, el coludirme a la larga me es mucho más beneficioso que no hacerlo. Por ende, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con economía que siempre han marcado hitos, esta economía de libre mercado, como el caso de la economía americana, cuando se logra evidenciar que hay una colusión, automáticamente la persona que está coludiéndose para afectar al consumidor automáticamente tiene cárcel. Y además de montos en dinero que son sumamente grandes. Entonces el incentivo es tan chico o prácticamente nulo que la verdad la gente, ¿no es cierto?, se resta de hacer una acción ilegítima por función simplemente por un marco regulatorio, que yo creo que hoy día estamos viendo que esto pasa en el mercado chileno y que lamentablemente vemos que hay un vacío en el marco regulatorio en donde la sanción sigue siendo mucho menor al beneficio. De hecho, tú hablabas de la colusión con respecto al mercado de los pollos. Efectivamente, el mercado de los pollos hoy día nos damos cuenta que durante mucho tiempo estuvieron durante más de 15 años coludidos o administrando los precios, las cuotas de ¿no es cierto?, de faena, que a la larga lo que están pagando como multa, que es la más alta que puede entregar, en ese caso fue histórica, ¿no es cierto?, la Fiscalía Nacional Económica, tenemos que esa gran multa es casi, ¿no es cierto?, un 5, un 10% de lo que ganaron. Entonces lo que dejaron de percibir es tan bajo que la verdad que hoy día todavía este vacío en el marco regulatorio de unos mercados que están cada vez más oligopólicos, vale decir que hay pocos oferentes para mucha gente que demanda, nos están diciendo, ojo, aquí hay que poner un marco regulatorio que sea mucho más activo, que una Fiscalía Nacional Económica que hoy día está mucho más activa, empoderarla mucho más y que las sanciones efectivamente vayan, ¿no es cierto?, con restricción de la libertad, ¿no es cierto?, que la prohibición de ejercer cargos relacionados con la industria y también con montos de dinero que sean mucho más altos de la que estamos viendo hoy día. Lo conversábamos con Bea justamente, en la legislación chilena no hay un retorno finalmente al consumidor que fue afectado. En el caso de los pollos nos contaba Bea que hay un descuento en la venta proporcional para así calmar el dolor y el perjuicio que le queda. Y eso si el CERNAC se querella, porque claro, no viene implícito con la multa, con la culpabilidad. Entonces, ¿por qué en nuestro país no pasa eso? Y se podría pasar, pero contéstame después de esta tanda comercial. Ok. Estamos